a realizar. Muchas gracias, ya está grabando. En esta mesa que lleva por nombre Realidades y Narrativas Góticas, Globalización y Fronteras, con la ponencia del doctor Enrique Ajuria Ibarra, El gótico y la migración, geografías monstruosas y divinidades inquietantes, narrativas contemporáneas de horror, y con la ponencia de la doctora Luisa Fernanda Grijalva, Mestizaje, Feminidad y Poder en el gótico latini, hibridación, liminalidad y transgresión. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestros ponentes. El doctor Enrique Ajuria Ibarra es profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte y coordinador de posgrado de la Escuela de Artes y Humanidades de la UTLA. Sus áreas de investigación se enfocan principalmente en la teoría crítica, en la cultura visual, los estudios de cine, el gótico y el horror. Ha participado en varios congresos en México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Reino Unido, Alemania, Italia, Japón y China. Es miembro activo de la International Gothic Association, la International Association for the Fantastic in the Arts y la Latin America Studies Association. También es editor del journal arbitrado Studies in Gothic Fiction y miembro de los consejos editoriales de los journals en torno UTLA y Gothic Studies. Ha publicado estudios sobre el gótico y el horror en el cine mexicano y sus capítulos más recientes se pueden encontrar en Latin American Gothic in Literature and Culture, The Routledge Handbook to the Ghost Story, 21st Century Gothic y Doubles and Hybrids in Latin America Gothic. Muchísimas gracias, doctor Enrique, por acompañarnos. Y bueno, procedo a leer la semblanza de la doctora Luisa. La doctora Luisa Fernanda Grijalva Maza es doctora en Estudios Culturales por la Universidad de las Américas Puebla. La UTLA es profesora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y es editora de Tapuya, Latin America Science, Technology and Society. En su investigación, trata de identificar el potencial de la transformación política, del movimiento repetitivo y la liminalidad desde una perspectiva poshumanista y decolonial, en particular en las producciones góticas. Su producción más reciente, el artículo Melancholic Repetition and the Suspension of Identity, From Madness to Immanence in Wuthering Heights, que se publicará el próximo año en Studies on Gothic Fiction, y el capítulo Entre la Santa y la Muerte, Liminality, Hybridity and Empowerment in Mexico, Santa Muerte, en el libro We Are All Monsters, We Are All Saints, Haunted Migrations and Latin Indigenous Ghost Stories, que se publicará en el 2022. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí presentes y bueno, les dejo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la organización de este evento y también por su interés, ¿no? Por los temas que vamos a abordar el día de hoy. Entonces voy a compartir la presentación que tengo, nomás para ver que todo salga bien. Creo que es esta. Ajá. Ok, creo que ya pueden ver eso y nada más necesito cambiarlo a esto y luego tengo que cambiarlo a esto. Ahora sí ya, ¿no? ¿Sí? Sí, ya perfecto. Perfecto, excelente. Entonces voy a minimizar todo, entonces si quieren decirme algo nomás, llámenme la atención, encendiendo el micrófono y nomás me digan, ¿saben qué? Se nos fue algo, ¿no? Porque si no voy a estar muy confundido. Pero bueno, lo que voy a platicar el día de hoy es, voy a poner mi cronómetro porque no me quiero pasar el tiempo. Lo que voy a hablar el día de hoy es un capítulo que he estado preparando y trabajando para una publicación que va a ser sobre el gótico global. Y lo que se trata de hacer es actualizar las propuestas que se hicieron a principios de la década pasada sobre la relación que existe entre el concepto de globalización y el concepto del gótico.
Entonces, los editores de la colección me pidieron escribir un capítulo sobre Border Gothic, y yo dije, chas, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esto, ¿no? Lo interesante precisamente es que han surgido muchos eventos que vale la pena mencionar en relación con precisamente estas ideas entre el gótico, la migración y las fronteras, ¿no? Las fronteras geopolíticas, si las queremos definir así. Entonces, el título de mi plática el día de hoy es El gótico y la migración, geografías monstruosas y divinidades inquietantes en narrativas contemporáneas de horror. Y me voy a enfocar principalmente en estos dos textos. Uno es una novela, que es Saint Death, de Marcus Sedgwick, y la otra es la película de horror Beelzebub, dirigida por Emilio Portes. Lo que voy a hacer el día de hoy es trabajar estos 4 aspectos. Voy a ver qué tanto me puedo extender, a lo mejor no me extiendo tanto. Pero voy a plantear todo el marco teórico y contextual sobre el cual estoy trabajando estos 2 textos. Entonces, primero voy a hablar sobre los terrores del gótico global. Después voy a abordar el concepto de la frontera como una máquina monstruosa. Y finalmente voy a platicarles más que nada sobre las 2 novelas y entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? En términos de cómo se está entendiendo la idea de la frontera y en qué forma estas ficciones están mediando a través de divinidades macabras, o ambiguas, estos horrores, ¿no? Que podemos encontrar en la frontera, ¿no? Entonces, por un lado, Saint Death, que es una novela de 2016, voy a platicar sobre los migrantes, la situación de los migrantes en Ciudad Juárez, en la frontera, y cómo se recurre o cómo recurren a las divinidades como la Santa Muerte para, pues para su buena fortuna, ¿no? Para tener buena fortuna en este ambiente de violencia que es representado, ¿no? En la novela. Y finalmente voy a hablar sobre posesiones demoníacas y cruces ilegales de la frontera a través de los narcotúneles en la película de Beelzebub, que es de 2017 y es dirigida por Emilio Portes. Obviamente hay que tomar en cuenta que tanto la novela como la película las podemos entender como ejemplos de transnacionalismo o precisamente como resultados de estas dinámicas globales, ¿no? La novela de Saint Death, pues no es una novela mexicana, es una novela escrita por un autor británico, Marcus Sedgwick, pero la novela sí hace una representación bastante realista, ¿no? De Ciudad Juárez, ¿no? Y los suburbios, las calles son bastante precisos, ¿no? Y por otro lado, Beelzebub tiene una producción interesante que podríamos definir como transnacional, precisamente por el equipo de producción que tiene y más particularmente, y lo voy a hablar cuando hable sobre la película, por el reparto, ¿no? Que tenemos tanto actores estadounidenses como actores mexicanos, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, voy a hablar precisamente primero sobre la relación que hay entre la globalización y el gótico, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo, unos 15 años, ha habido mucho interés por tratar de ver el éxito y la popularidad que tiene el gótico, la ficción gótica, o sea, todas estas narrativas que se centran en eventos sobrenaturales, en el terror, el horror, aquello que apela a lo macabro, apela a lo más oscuro de nuestra condición humana. Y que lo podemos ver en una gran cantidad, en una tradición, ¿no? Tanto literaria como fílmica, desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días. Lo interesante es que recientemente se ha establecido también, o hay un enfoque en tratar de ver qué impacto ha tenido el gótico o estas narrativas góticas, estas ficciones góticas a nivel global. Esto gracias al flujo, ¿no? Al flujo que tenemos de varias producciones, tanto cinematográficas, la facilidad con que se mueven estas narrativas en distintos planos, etcétera.
y que permiten también generar nuevas o más bien revisiones sobre la idea del gótico y todos sus elementos o planteamientos en otras identidades culturales, otras naciones, etcétera, que no necesariamente tienen que ser de la tradición anglo-europea. En su estudio sobre la relación entre la globalización y el gótico, Glenys Byron destaca dos aspectos relevantes, ¿no? Lo que le estaba diciendo es que nos hemos vuelto más familiarizados con estos elementos, que los podemos asociar más con la cultura, principalmente en inglés, si lo piensan, películas de horror, novelas, etcétera. Y que otras culturas alrededor del mundo han tenido la oportunidad de tener acceso a este material, a estos artefactos, y de una manera muchísimo más fácil y muchísimo más inmediata gracias a las tecnologías de comunicación y de transferencia de información que tenemos hoy en día, ¿no? Por otro lado, Byron también establece como este trabajo doble del gótico en relación con lo global. Porque ella sugiere que el gótico como concepto, como una estrategia narrativa, nos puede ayudar también a abordar problemas derivados de las políticas económicas y de las culturas globales. O sea, más que nada entender que la globalización no es como un lecho de rosas. Al contrario, ¿no? La globalización en su dinámica de apertura, en su dinámica de comunicación inmediata, etcétera, también empieza a revelar aspectos sombríos, aspectos oscuros de desigualdad, de problemas de identidad, que se pueden precisamente abordar con el concepto del gótico. Byron, y yo la cito, nos dice que while globalization discourse may call upon familiar Gothic tropes, globalization is nevertheless transforming and defamiliarizing these tropes as the increased mobility and fluidity of culture leads to the emergence of new Gothic forms. Entonces tenemos esta idea de que estos elementos de la ficción gótica empiezan a encontrar nuevos nichos o nuevos locales, ¿no? Para poder generar nuevas dinámicas de desfamiliarización o de extrañamiento inquietante, que apelan no solamente a lo que es pertinente a ciertas a culturas o identidades particulares, sino también en su relación con estas dinámicas de movilidad y fluidez que estamos viendo o que hemos visto con la globalización. Entonces, la experiencia de lo global habla de apertura, de intercambios sociales, económicos, culturales, todo lo que estaba comentando ahorita, ¿no? Y nos fuerza a reconsiderar la idea de sujeto y la idea de nación, ¿no? Tenemos esta idea de ciudadanos globales, de global trekkers, etcétera, ¿no? Pero lo interesante es cómo la globalización, que se podría ver desde un aspecto positivo, tiene este elemento negativo, ¿no? Podemos correr el riesgo de que estas categorías discursivas asociadas con experiencias vivenciales, quienes somos como sujetos en relación con nuestra comunidad, etcétera, con lo local, existe el riesgo de que se pueden desfamiliarizar. En este sentido, Fred Bossing y Justin Edwards lo que nos hacen ver es precisamente cómo los límites que teníamos establecidos, gracias a una tradición del discurso de la modernidad, se empiezan a quebrar o se empiezan a cuestionar. Ellos también hablan, al igual que Glenys Byron, de una desfamiliarización. En sus palabras, traveling with migrations and through the flows of global media, boundaries between life and death, real and unreal, self and other, normality and deviance become defamiliarized as they are shifted across geographical, virtual, and cultural planes, global and local at the same time. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que tanto Byron como Bossing y Edwards hablan de esta dinámica un tanto ambigua y un tanto extrañante, podríamos decirlo así, de lo que es la globalización. Por un lado, es una apertura en términos sociales, económicos, culturales, que puede ser muy estimulante, ¿no? Con todo este intercambio de ideas, con todo este intercambio de creencias, la pluralidad, ¿no? Que puede existir en el mundo. Pero al mismo tiempo puede ser existe el riesgo de que puede ser horripilante, ¿no? O sea, tenemos esta como doble cara, digámoslo así, de la globalización,
pues descentra lo conocido y seguro al expandirse más allá de los límites contenidos de lo familiar o lo que podríamos entender como local. Esta idea de la apertura, de abrir fronteras, o de que estas fronteras se vuelven más fluidas, es algo que es muy particular de la idea de la globalización, o es la forma en que yo lo entiendo. La idea de la frontera o el concepto de la frontera como este elemento delimitador, una decisión política, económica, que establece marcos de referencia para determinar una comunidad u otra, pues es también parte de la tradición de la modernidad, ¿no? Podemos pensar en Benedict Anderson en su texto Imagining Communities, donde él precisamente hace referencia a la construcción de los estados modernos, ¿no? Y las identidades nacionales modernas, ¿no? Que se ha dado a lo largo, pues, de bastantes, ¿no? De cientos de años, ¿no? Particularmente en estos últimos, ¿no? Que serán 2 siglos y medio, podríamos decirlo así. Entonces, lo interesante es que el gótico, las ficciones góticas, desde el principio siempre han estado interesadas en estas identidades nacionales, ¿no? En tratar de entender cuál es ese otro que vive en ese otro lugar, en esa otra tierra, etcétera, ¿no? Y lo podemos ver con los romances góticos, ¿no? Anne Radcliffe se sale fuera del reino de Inglaterra, ¿no? Anne Radcliffe, como una escritora inglesa, se sale fuera de Inglaterra, imagina estos espacios, bueno, también viajaba, me van a cabo en Francia, en el sur de Francia, en Suiza, en Italia, etcétera. Lo podemos ver con El monje, que se lleva a cabo en Madrid. Pues tenemos este distanciamiento, ¿no? Y se va a ver repetido en instancias, ¿no? Y lo podemos ver incluso con Drácula, ¿no? De Bram Stoker. Antes de las 6 de la tarde. ¿Ok? Les pedimos, por favor... ya se me... Perdón. Sí, no hay problema. Yo dije, ¿qué pasó? Fantasmas que están aquí. Bueno. Drácula, por ejemplo, es esta idea del terror de ese otro que viene de Europa Oriental, ese monstruo que va a llegar a atacar, ¿no? El imperio y todo lo que el imperio cree, ¿no? Mako Halloran nota que precisamente las narrativas góticas de los siglos XVIII y XIX se interesaban por estos anxieties about otherness, nationhood, socio-political organization, suppressed histories, and the breaking of ethical and ideological boundaries. Entonces, Halloran nota la importancia de la frontera, ¿no? La delimitación político, social y cultural que demarca, ¿no? La diferencia entre pueblos y comunidades, ¿no? Generando uno de los elementos que generan la idea de nación. Si nos movemos a la actualidad, una de las fronteras más extensas en el mundo es la frontera entre México y Estados Unidos, con 3.145 kilómetros de longitud, por varios nodos urbanos, como ciudades transnacionales, que se caracterizan precisamente porque las ciudades del lado mexicano usualmente están más densamente pobladas, y también estos otros vastos espacios naturales, como los desiertos o otros, las fronteras son dinámicas muy interesantes donde se podría pensar cómo se está entendiendo la idea de la globalización. Y también podemos pensar cómo acuerdos económicos internacionales afectan las condiciones socioeconómicas de quienes viven al sur de la frontera. Y en este sentido estoy pensando, por ejemplo, en las maquiladoras que hay en ciudades de la frontera, donde se aprovecha precisamente de la mano de obra que es una mano de obra muchísimo más barata y que muchas empresas de Estados Unidos hacen su manufactura en estas ciudades para ahorrarse dinero. Y esto actúa también en una diferenciación de clase y de poder de las personas que viven, ¿no? En las ciudades en la frontera, como lo podemos ver particularmente en Juárez, ¿no? Y lo estoy pensando por la naturaleza de la novela de Saint Death, ¿no? Obviamente tenemos esta idea de que la frontera es un espacio abierto
que al parecer siempre está vigilado, ¿no? Tenemos esta idea del famoso muro de Donald Trump que se estaba construyendo, la policía que está vigilando, la policía fronteriza, etc. E incluso David Ponter que occasions horror in those whose role it is to police the boundaries of the nation state. Entonces, David Ponter ve este espacio abierto que es vigilado gracias a una gran cantidad de elementos tecnológicos que permiten o facilitan la vigilancia de la frontera, ¿no? Tenemos esta idea de espacio abierto. Pero también es esta idea de que este espacio abierto, debido a que tiene que estar vigilado constantemente, puede dar lugar a que haya algunos nodos que no sean vigilados, lo que permite que las personas puedan moverse de un lado al otro de la frontera. Pero esto, de acuerdo con Jason de León, que hace un estudio etnográfico sobre precisamente los migrantes que cruzan ilegalmente por el desierto de Sonora, de León se da cuenta de que las muertes de migrantes ilegales en la frontera no son accidentales. Y lo que de León propone es que más allá de una falta de vigilancia o de una vigilancia esporádica, él propone una máquina político-ambiental donde las instituciones estadounidenses y el desierto de Sonora trabajan simultáneamente para prevenir el cruce de la frontera a través de la propia muerte. En pocas palabras, el desierto de Sonora es uno de los desiertos más peligrosos y las propias condiciones ambientales disminuyen las posibilidades de sobrevivir el cruce de la frontera. Entonces, a pesar de que la vigilancia de la policía fronteriza es mínima, de todas maneras, el propio desierto como máquina ambiental es lo que hace o sea, destruye los cuerpos de los migrantes, ¿no? Y también eso se aúna con la negligencia de quienes ayudan a cruzar la frontera ilegalmente. El texto de León hace un recorrido muy interesante en el cual habla sobre todos los peligros en los cuales se enfrentan los migrantes ilegales para poder cruzar la frontera. De León concluye que la frontera de México-Estados Unidos se transforma en una máquina ambiental tecnológica que funciona de forma monstruosa y horripilante. Él se sustenta en los conceptos del estado de excepción de Agamben y la necropolítica de Mbembe, ¿no? Y lo interesante es precisamente eso, que es esta combinación de administración migratoria y de ambiente hostil que genera una dinámica que se come, ¿no? O sea, que devora estos cuerpos. Y estos cuerpos pueden desaparecer por completo, ¿no? Debido a todas las circunstancias de la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces hay espacios geográficos politizados que al final de cuentas se aprovechan de circunstancias ambientales que logran destruir las vidas precarias. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo en este sentido es mantener la idea moderna de la nación-estado, de la identidad nacional y mantener una demarcación entre este lado, el nuestro, y el otro lado, el de los otros. Y da como resultado estas dinámicas de la máquina monstruosa en desubjetificaciones, monstrificaciones, violencia y muerte. Entonces ahora ya voy a trabajar en mis dos ejemplos. A lo mejor me paso un poquitito de la media hora, espero me puedan disculpar. El primer ejemplo que tengo es la novela The Saint Death de Marcus Sedgwick, y prácticamente la novela trata sobre un joven que se llama Arturo. Arturo tiene unos 15 años más o menos, que un día llega su mejor amigo Faustino y le dice que Faustino le pide ayuda para poder juntar $1,000 en una noche, porque se los debe a su jefe, el Carnero, que es el líder de una pandilla ahí en Ciudad Juárez, ¿no? Esta idea es prácticamente, la narrativa se centra en eso, ¿no? Arturo y Faustino van a ver a la Santa Muerte para pedirle ayuda, para pedirle buena suerte, con el objetivo de que Arturo pueda ganar en un juego de cartas y poder ganar todo el dinero necesario. Lo interesante es que Arturo no confía en la Santa su fortuna. Al principio gana suficiente dinero, pero luego se confía demasiado y termina perdiéndolo todo en las siguientes jugadas. Y luego él tiene que recuperar $4,000 que le debe precisamente al Carnero porque jugó en contra contra el jefe de Faustino, lo que deviene en la muerte.
Algo que debemos de destacar es que tanto Arturo como Faustino son jóvenes adolescentes que están esperando constantemente cruzar la frontera, ¿no? Faustino se narra en un capítulo el viaje que hizo con su familia en La Bestia, en el famoso tren, cruzando todo México para poder llegar y que Faustino pierde a sus padres en el transcurso del proceso de migración, llega a Ciudad Juárez y se quedan ahí estancados, ¿no? Entonces tenemos estos pequeños, estos grupos de personas que están esperando constantemente cruzar la frontera, encontrar la oportunidad para poder llegar al otro lado, en esta fantasía y deseo de que todos estos pesares que están sufriendo en este lado, en Ciudad Juárez, se van a resolver en el lado de Estados Unidos, ¿no? Las condiciones de vida son precarias. Arturo vive en Rancho Anapra, que es un suburbio de Ciudad Juárez, donde esta es una imagen de Rancho Anapra, como lo pueden ver ahí en la imagen. Y algo que llama mucho la atención en la novela es que la Ciudad Juárez está plagada de carteles, pandillas, y hay una violencia urbana perenne, ¿no? Permanente. Entonces, todos los personajes y el ambiente que es descrito en la novela se enfoca precisamente en este constante estado de violencia, ¿no? Y que todos están a la expectativa de la muerte. Es más, la novela abre precisamente con un cuerpo en el río Bravo, ¿no? Un cuerpo desconocido que llegó ahí, y lo que se menciona es esta idea de que es la experiencia diaria, ¿no? En la vida en Ciudad Juárez. Ahora, ante estas circunstancias, la novela lo que desarrolla es esta idea de una confianza en divinidades ambiguas como la Santa Muerte. Yo sé que Luisa es una experta en la Santa Muerte y lamentablemente aquí nomás voy a hacer una pequeña, una pequeña descripción de esta figura. Y como lo vemos en la novela, la Santa Muerte es esta figura de devoción a la que van Arturo y Faustino para pedirle fortuna, y se encuentra en una casa, ¿no? Y lo interesante es que la Santa Muerte se encuentra vestida, tiene todos estos elementos que toma de varias creencias, las creencias tanto dentro como fuera de México, elementos de catolicismo, etcétera. Entonces también podemos entender a la Santa Muerte como un conglomerado global, ¿no? De elementos de fe y de creencia, ¿no? Lo interesante es que la Santa Muerte otorga deseos, pero a cambio pues pide sacrificios, ¿no? Y uno de los elementos importantes de la novela es precisamente esta idea de que tienen que dar algo a cambio para que la Santa Muerte pues les dé fortuna, ¿no? Y algo también que llama mucho la atención es que la Santa Muerte es descrita como una deidad que también ha migrado desde el centro y sur de México y que se ha estado moviendo hasta llegar a Ciudad Juárez. Y la han traído. El propio Faustino dice que reconoce este conglomerado, ¿no? de creencias, de movimientos, etcétera, que se ve, ¿no? Reflejado en la Santa Muerte, y que muchas personas, o sea, todo el mundo le reza a la Santa Muerte. Los de los carteles, la policía, las personas como ellos, ¿no? Como ellos que viven, ¿no? Del día a día, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, la novela también trabaja con la idea de Ciudad Juárez como un monstruo urbano, ¿no? Y ahí sí quiero leer esta cita de Sedgwick, de la novela de Sedgwick, donde dice: Juárez is a hot beast in a cold world of night, its night lights flashing alongside gunfire. It is what occurs when greed makes money by passing things across the border, dividing poverty and wealth. Things like cars, like electronics, like machines, things like drugs, things like people. Entonces, la novela también trabaja con esta idea de la objetivación de los cuerpos, ¿no? O sea, los cuerpos se vuelven objetos que también pueden ser intercambiados y que pueden ser traficados, ¿no? Son cuerpos que pueden ser desechados, e incluso hay menciones a los femicidios, que tanto, que fueron uno de los elementos, ¿no? Con los que se conoció a Juárez por mucho tiempo. La madre de Arturo fue víctima del feminicidio. Ella regresaba de trabajar de una maquiladora y un día ya no regresó a su casa y nadie supo de ella, ¿no? Entonces vemos a estos personajes que trabajan, que viven, ¿no? En este ambiente en el que tratan de sobrevivir día a día, porque viven en condiciones precarias derivadas de estos movimientos, acuerdos económicos derivados de la globalización, y lo que producen estas bestias que los devoran, ¿no? Como es la ciudad
la ciudad Juárez, ¿no? Al final de la novela, lo que hace Arturo es sacrificarse, ¿no? Salvar a su amigo, salvar a las personas que los han ayudado y decide enfrentar su propio destino en la muerte. Nunca logra cruzar la frontera, pero de todas maneras, al igual que el cuerpo que se encuentra al inicio de la novela, su cuerpo es desechado por la pandilla del Carnero en el propio Río Bravo, ¿no? Su cuerpo ya sin vida. Ahora rapidísimo voy a platicarles sobre Beelzebub, que es una película de horror pésima, no la veo, bueno, sí véanla, pero es una película muy mala, entonces van a perder mucho el tiempo, pero tiene unas cuestiones muy interesantes, debido a que tiene muchos elementos que se pueden comparar con la novela de Sedgwick. Tenemos una ciudad fronteriza plagada por violencia, tenemos esta idea de asesinatos masivos en espacios públicos, como en hospitales, escuelas, cines. Se asocian estos actos de violencia con pandillas y carteles, y tenemos también una frontera muy vigilada, lo cual dificulta o lo que busca formas ilegales para cruzar la frontera, como es los narcotúneles. La historia prácticamente trata sobre este policía mexicano que se llama Emanuel Ritter, que vive en la frontera. Él sufrió la pérdida de su hijo recién nacido en un asesinato masivo, en un acto de violencia masivo en un hospital de esta ciudad fronteriza que no tiene nombre. Y empiezan 5 años después a surgir varios asesinatos, ¿no? Masivos, ¿no? En escuelas, en cines, etcétera. Y poco a poco se va revelando que lo que son estas personas que no pertenecen a carteles ni a pandillas, son personas que están siendo poseídas por demonios, porque lo que están intentando es evitar la llegada del nuevo Mesías. Entonces Ritter se junta con unos investigadores de Estados Unidos y con un sacerdote excomulgado, con el objetivo de poder salvar a este niño que se llama Isa, y lo que hacen es tratar de pasarlo por un túnel debajo de la frontera. Ritter es poseído por una fuerza demoníaca y en el túnel tienen que hacer un exorcismo para poder salvar el cuerpo y el alma de Ritter y evitar precisamente de que este demonio mate al pequeño niño, ¿no? Que él es el Mesías, ¿no? Entonces, por un lado, mientras la novela de Sedgwick trabaja con la Santa Muerte, aquí en la película de Beelzebub vemos una narrativa mesiánica, ¿no? Entonces tenemos el demonio es una guerra divina, el demonio debe impedir el retorno de Jesús Cristo, ¿no? Lo interesante es de nuevo entre esta idea de poner este conflicto en una ciudad fronteriza, ¿no? En la frontera como un escenario de esta lucha, y donde podemos ver precisamente nuevamente esta tensión entre una potencia global y una economía emergente, ¿no? Lo que pregunta Ritter cuando dice, bueno, ¿por qué el Mesías está aquí en México? Lo que le dice el sacerdote excomulgado, Canetti, es pues como sucedió hace más de 2000 años, el Mesías surge en una región dominada por un imperio, y eso hace una alusión a la idea de los Estados Unidos como una economía global y que está pues enfrentándose, ¿no?, a una economía emergente como lo es México, ¿no? La película también trabaja o aborda elementos o aspectos de corrupción en distintos niveles de instituciones públicas, particularmente la policía, y también el recurso del uso de brujería para garantizar actos ilícitos. Tanto los policías como los líderes de los carteles recurren a la brujería, ¿no? A la magia negra para poder salir adelante, que sus deseos se cumplan, tener buena fortuna, etcétera, ¿no? La escena final de la película se lleva a cabo en un túnel secreto para cruzar la frontera ilegalmente. Me encanta porque la película lo maneja de esa forma, ¿no? Vamos a tener que cruzarlo ilegalmente a este niño, ¿no? Y a su madre. Y entonces toda la secuencia se asemeja mucho a la idea de un cruce ilegal. En medio de la noche ponen a la madre y al niño en una camioneta, los llevan a un restaurante chino, y debajo de una de las mesas del restaurante está la entrada al túnel secreto. Lo que me gusta también es que el túnel asemeja a un laberinto. Ya sé que me estoy pasando un poquito de tiempo, pero denme 5 minutitos. Asemeja a un laberinto
Y tenemos esta idea de que tiene estos espacios, estos recovecos donde te pierdes, o sea, no necesariamente vas a poder salir vivo del túnel, ¿no? Finalmente llegan a un espacio amplio en el túnel donde se resguardan distintas figuras de devoción, estatuas y cruces católicas, la Santa Muerte, hay un busto de Jesús Malverde, hay efigies prehispánicas, y es ahí donde realizan el exorcismo. Lo que me parece interesante es esta idea de enterrar a la fuerza demoníaca, ¿no? Lo que sucede es que el exorcismo tiene éxito, logran salvar el cuerpo y el alma de Ritter. Ritter se vuelve el protector del niño al otro lado de la frontera, una vez que salen vivos de ahí. Pero eso sucede en un estilo muy del Exorcista de Friedkin, de la película de los años 70, en el que el sacerdote Canetti pide al demonio, le exige que tome su cuerpo para salvar a Ritter y luego transfiere esa fuerza demoníaca a una piedra prehispánica labrada en ese espacio del túnel. Acto seguido, lo que hacen es todos huyen, excepto Canetti, y lo que hacen es detonar dinamita para cerrar totalmente el acceso del túnel y atrapar a la fuerza demoníaca. Entonces tenemos de nuevamente estas ideas o nociones de sacrificio, ¿no? Así como lo vimos también en la novela de Sedgwick en relación con la Santa Muerte. Lo que hace Canetti es sacrificarse su cuerpo, o sea, darse a él mismo para poder salvar al Mesías y que éste pueda llegar al otro lado y que lo puedan esconder y resguardar en este espacio dedicado que va a sobrevivir, ¿no? El fin de los tiempos, ¿no? Cuestión apocalíptica. Ya para cerrar, para no tardarme mucho, las novelas nos hablan precisamente de esta idea del gótico de la frontera, ¿no? Estos espacios que evidencian la contrariedad de la globalización. Tenemos una tensión entre lo global como movilidad y desarrollo transnacional versus la incapacidad de movimiento. Tenemos a estas personas, por ejemplo, en la novela de Santa Muerte, que están esperando, siempre están esperando, no están detenidas ahí al borde de la frontera para poder llegar y cumplir su fantasía. Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que ciertos acuerdos económicos de desarrollo transnacional no necesariamente van a aportar beneficios equitativos, como lo vemos en una representación de las ciudades fronterizas mexicanas con una situación económica y social totalmente precaria, ¿no? Al mismo tiempo, lo que revelamos es también una maquinaria de las políticas fronterizas que resulta en espacios y ambientes monstruosos. En el caso de la novela y de la película, lo vemos en Ciudad Juárez como esta bestia, ¿no? Que se come a todos, y en Belzebú, estos espacios demoníacos que atentan contra la vida de las personas, ¿no? También estamos viendo a los migrantes como figuras liminales, ¿no? Que están en constante riesgo de subjetificación. A lo que Jeremy Slack menciona en sus propias palabras, individuals whose geography is defined as transient and can be taken, extorted, tortured, and murdered in the same way they can easily be demonized, criminalized, and blamed. Finalmente, ¿qué es lo que nos queda? Los procesos de migración, con este flujo y movilidades de personas, de ideas, de economías, etcétera, lo que vemos en estos ejemplos es que está la inmanencia de la muerte, a final de cuentas. La globalización, con toda esta positividad, regresamos a lo que nos mencionan autores como Byron, como Boting y Edwards, que hay como dejo un tanto ambiguo sobre los aspectos positivos de la globalización, y lo que hace el gótico a través de la monstrificación, a través del terror y del horror, es hacernos cuestionar estas instancias de la globalización, como lo podemos ver en las dinámicas de la frontera. Y ahí me voy a detener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Enrique. Estuvo muy interesante. Al final vamos a tener la sesión de preguntas. Entonces, en este momento le doy la palabra a la doctora Luisa. Me parece que ya puedes compartir tu pantalla si es necesario. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Enrique, por esa excelente ponencia. Voy a compartir mi pantalla, a ver si no hago alguna cosa mal aquí. Ahí está. ¿Ven la presentación o ven mi Word? Sí se ve el PowerPoint.
Así ser PowerPoint, genial. Ok, yo también no me quiero pasar mucho porque estaría muy bien dejar un buen tiempo para las preguntas. En mi caso, el título de mi ponencia es Mestizaje, Feminidad y Poder en el Gótico Latinx, Hibridación, Liminalidad y Transgresión. Y yo me voy a concentrar en hablar justamente de producciones góticas que se han hecho en México, que tratan que están posicionadas en el contexto mexicano, pero también en el contexto migrante, un poco siguiendo, ¿no? La idea de Enrique. Y abro con esta cita y voy a seguir avanzando la ponencia. En el arte y en la pintura, como en la música, no se trata de reproducir o inventar formas, sino de captar fuerzas. Por esta razón, ningún arte es figurativo. La famosa fórmula de Paul Klee, no mostrar lo visible, sino hacer visible, no significa otra cosa. La tarea de la pintura se define como el intento de hacer visibles fuerzas que no son visibles en sí mismas. Del mismo modo, la música trata de hacer sonoras, fuerzas que no son en sí mismas sonoras. Entonces, empiezo con esta famosa cita de Gilles Deleuze en el libro de Francis Bacon, porque me parece muy apropiada para una plática del gótico en general y de las formas góticas que están apareciendo recientemente en México y en el mundo latinx. En su exploración de los tropos y ansiedades humanas, el género gótico, aunque difícil de definir como lo menciona David Ponter, captura fuerzas invisibles, las trabaja y las regresa al mundo a través de una exploración de 3 personajes femeninos, en este caso Nancy, Cristina y Diana. Nancy de Diablero, Cristina de las formas antiguas y Diana de Madres. 3 personajes femeninos inmersos en las zonas ocultas, y aquí me refiero a las zonas ocultas de las que habla Omibaba, compuestas por misterio, fuerzas sobrenaturales, muerte, poderes prehispánicos, espectros ancestrales que marcan los vínculos irrompibles con los orígenes y los horrores de la modernidad. Argumento que en lo que se podría llamar gótico latinx se están narrando formas femeninas que derivan su poder justamente de aquello que históricamente las ha hecho otras. Perdón, especialmente me estoy refiriendo a la hibridación, es decir, el mestizaje y la liminalidad. Aunque la hibridación ha sido tema común de las producciones góticas, pensemos en el hombre lobo, el vampiro, el zombie, como lo menciona Tavish Kair, su presentación en la narrativa gótica hace alusión a los miedos a la contaminación de la pureza identitaria generada a partir de la llegada de las migraciones de las colonias, un poco a lo que se refería Enrique hace un momento. En los casos que presento aquí, el horror no deriva tanto de la hibridación, sino del encuentro entre lo híbrido y lo liminal, un movimiento que se desliza de las manos del poder que determinan las identidades tanto positivas como negativas, rompiendo efectivamente la relación con el padre falo. Al menos en 2 casos de los que voy a presentar aquí de forma muy corta, la presentación de estos personajes es grotesca, haciendo alusión al grotesco femenino, pero apropiado desde los contextos latinoamericanos, es decir, como forma de protesta política en contra de los horrores coloniales que se reproducen en la cotidianeidad por las fuerzas políticas y las élites del poder. Así, las narrativas de la feminidad latina, híbrida, mestiza, liminal y grotesca, representan una doble captura. Por un lado, el terror que genera la feminidad latina, las estructuras patriarcales y coloniales del poder, y por otro, el poder disruptivo, desterritorializador y transgresor del movimiento que les permite a estas 3 mujeres deslizarse de las identidades patriarcales que buscan determinar su identidad con el fin de... Aquí podemos ver, cuando hablo del grotesco femenino apropiado desde América Latina, aquí podemos ver el caso de Nancy, el caso de Cristina, ¿no? Que están... pero en términos y en relación con la protesta política y la denuncia a estas fuerzas coloniales. Ahora, para poder entender un poco gótico del que estoy hablando, o al menos que yo estoy viendo, es importante dar un poco el contexto de México, ¿no? El contexto de América Latina. Particularmente en términos políticos y en términos identitarios. Ahora, como sostienen Antonio Alcalá, Ilse Bossing, pensar el gótico en América Latina es abordar el legado de la colonización y la esclavitud en la región, precisamente centrándose en cómo esta mezcla violenta
de culturas indígenas y conquistadoras europeas, produjo culturas híbridas mestizas que dieron lugar a dobles y otras transformaciones reflejadas en las ficciones góticas de la zona. Y aquí cierro la cita. Ahora, esto a su vez pone de relieve el pasado colonial y que se experimentan vívidamente hasta nuestros días. Si bien esta estratificación de las sociedades latinoamericanas puede verse en términos económicos, su etnorracialización es más difícil de entender debido a sus historias, resistencias, prácticas, colores, percepciones, discursos, etc. Aunque los discursos anticoloniales han sido concebidos desde la independencia de México, fue después de la Revolución Mexicana que José Vasconcelos, que todos sabemos aquí quién es, ¿no? Se basó en la biología para argumentar que la mezcla, es decir, la hibridación o lo que se conoce como mestizaje, no solamente era buena, sino deseable. Rechazando las declaraciones biológicas europeas sobre la hibridación, que consideraban al híbrido como incivilizado, bárbaro y finalmente condenado, Vasconcelos consideró que lo mejor era basarse en Mendel y sus experimentos con chícharos híbridos, para comprender y teorizar sobre el mestizaje mexicano. La hibridación a través de la lente de las plantas y la biología marcó la pauta de la estética mestiza en México durante la década de los 20. Como menciona Ana María Alonso, y aquí la cito, Vasconcelos se basó en las imágenes orgánicas del crecimiento de las plantas, así como en el tropo del injerto como técnica intencional para estimular el vigor híbrido, para crear la raza cósmica. Desafortunadamente, bueno, sí, Rosita, desafortunadamente sus intenciones anticoloniales estaban impregnadas beneficios que había adquirido a través de ella. El mestizo o la raza cósmica fue entonces encajado como una categoría para la discriminación y el racismo tanto hacia el otro indígena, que fue elogiado en producciones artísticas como la de los muralistas de Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, pero también despreciado por un aparente declive cultural, según Vasconcelos, como dentro de la población mestiza que no siguió el proceso evolutivo de la raza cósmica. Como proyecto inacabado, las ideas de Vasconcelos marcan la complejidad de la etnorracialización mexicana. Al establecer que México necesitaba más tiempo, y cito, para madurar su fruto, pero a la larga produciría una mejor cosecha que los Estados Unidos, Vasconcelos estableció un rito de paso y por lo tanto las bases para una hibridación que no funciona como una identidad mestiza como tal, sino como una hibridación que se mueve en espacios liminales. La liminalidad se ha definido tradicionalmente desde Turner como el espacio entre dos estados, el cual se recorre a causa de un rito de paso, dejando un estado para entrar en otro. En el caso mexicano, la hibridación es liminal, en el sentido de que no se acepta como una identidad, sino como un paso hacia una identidad deseable, el mestizo civilizado blanqueado, dejando atrás una indeseable, que es el otro indígena. Esto, por supuesto, marca la continuación de las prácticas colonialistas. Algunos sectores de la población mexicana, en particular los acomodados y los que tienen poder y también en ocasiones las clases medias, establecen prácticas policiales de resguardo y protección para sostener la división entre el mestizo civilizado y el resto, ya sea mestizo o indígena. Y entonces, así, la población mestiza marginada permanece en una hibridación liminal permanente impuesta por las prácticas policiales de una minoría con poder político y económico, sancionadas por el Estado a través de proyectos de modernización que sedimentan estas prácticas. Podemos tomar el ejemplo de la esterilización forzada y no notificada de las mujeres indígenas con la llegada de los gobiernos neoliberales. Y por cierto que la película de Madres va a tratar justamente de la esterilización forzada. Pero también por otra institución interrelacionada y hegemónica, la Iglesia Católica. Si bien el intento de Vasconcelos fue transferir la hibridación de la categoría de formas aberrantes
a la de identidades dominantes, hegemónicas, ideales, los resultados fueron bastante diferentes. El mestizo, al menos el no civilizado, fue relegado a un espacio liminal fuera de lugar y por lo tanto fuera de la normalidad, la seguridad y la estabilidad. La liminalidad plantea importantes amenazas y horrores a las jerarquías y categorías de normalidad establecidas, porque como lo señala Robert Talley Jr., los límites se violan constantemente y se transforman de límites a umbrales que pueden ser transgredidos. Es en este no lugar, en esta potencialidad de transgresión, donde perdura el mestizaje no blanco y donde aparecen figuras como la Santa Muerte, que no voy a hablar tanto de ella hoy, ¿no? Pero ahí es donde aparece en esta hibridación liminal. Y por supuesto aquí aparecen las narrativas de estas mujeres. Ellas están localizadas justamente en este no lugar, trayendo al presente la memoria de los horrores del pasado colonial, mientras se dejan que perduren en lo liminal para amenazar los límites del Estado y de la Iglesia Católica. Ahora, aunado a lo anterior, es decir, aunado a todo esto, el caso de las mujeres y los cuerpos feminizados es particularmente interesante porque no solamente son atravesadas por la hibridación y la liminalidad, resultado de la colonialidad, sino también el género femenino la asume aún más en esta circunstancia que ha sido nombrado como un otro negativo por las estructuras patriarcales del poder. Y aquí es importante considerar que las mujeres, el género femenino, ha sido considerado como liminal. Es importante considerar que estamos hablando del patriarcado eurocéntrico, pero recordemos que a través de la colonización se impone ese patriarcado y el binarismo, ¿no?, de géneros que conocemos hoy en día, y que este es el que va a nombrar, va a narrar, ¿no?, los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados. Por ejemplo, y un poco tratando de entender cómo es que se entiende a las mujeres desde esta perspectiva eurocéntrica, en The Question of Lay Analysis, Freud calificó la vida sexual de las mujeres adultas como un continente oscuro. Esta percepción se traduce en los discursos culturales occidentales en la producción de las mujeres como el otro. Y cito, un lugar del silencio, pero también del horroroso vacío que castra el sentido de plenitud y estabilidad del hombre vivo, cierro cita, ¿no? Aquí estoy citando a Elizabeth Bronfen. Como el otro, las mujeres representan la oposición binaria del orden, la pureza y el control, son los excesos, los límites y los extremos del yo. En este sentido, los cuerpos de las mujeres son el lugar donde se debaten y dirimen las estructuras normativas. Por eso la muerte suele ir unida a las representaciones culturales de las mujeres. Es la muerte la que puede poner fin al dinamismo engendrado por las mujeres y es también la muerte la que puede zanjar finalmente el caos destructivo creado por la presencia de las mujeres, permitiendo la atribución de un significado fijo a las mujeres, a través de una lectura retrospectiva de su muerte. No es de extrañar entonces que las mujeres sean la marca común de la posesión y el exorcismo en el cine. Pensemos un poco lo que estaba diciendo Enrique hace un momento, pensemos en El Exorcista, pensemos en El exorcismo de Emily Rose. Si pensamos, por ejemplo, en El exorcismo de Emily Rose, la simpática chica tradicional rompe el papel moral de las mujeres al irse a la universidad y es entonces que es poseída y muere por el daño dramático en su cuerpo debido al exorcismo, al mismo tiempo que su muerte establece el simbolismo de un dios patriarcal. También es la abogada de la ciudad la que salva al cura de la cárcel al retroceder a la normatividad cuando finalmente acepta la existencia de Dios. El resultado es entonces el control de los cuerpos y las identidades de las mujeres. Sin embargo, hay algo más en las mujeres y la muerte que la mera fijación del significado. Bronfen sostiene que las mujeres y la muerte van generalmente unidas porque son representaciones de la liminalidad, como la muerte, es decir, la muerte es un proceso y por ende entra como rito de paso, moribundo, muerto, enterrado. Es porque la liminalidad no implica una identidad ni otra que se vuelve peligrosa, viola las normas y desterritorializa las estructuras sociales y morales. Por lo tanto, el acto final del rito de paso en la muerte requiere el entierro masculino. Recordemos, ¿no?, que como establece Elizabeth Bronfen, el entierro es una acción masculina, es la que pone fin y es la que pone orden. Porque es esta muerte final la que reestructura el orden social y permite narrar en retrospectiva la identidad de las mujeres. Pero cuando la liminalidad es permanente, en devenir con la hibridación y el género,
La identidad se escurre entre los intersticios de las estructuras de poder, siempre deslizándose entre la multiplicidad de Luciana que no permite fijaciones finales. Y es justamente aquí donde entramos, ¿no?, con las mujeres en el mundo latinex, las mujeres mexicanas, ¿no?, en esta hibridación liminal. Es decir, tienen esta capacidad que desde las estructuras de poder, por supuesto, es un negativo, es algo terrible, están sujetas a marginación, etcétera. Pero si lo vemos desde la perspectiva, ¿no?, del poder, ¿no?, o sea, del poder que las capacidades que pueden generar a partir de esa hibridación laminal, estamos hablando de un proceso muy empoderado. Y así nos encontramos con las narrativas góticas de la feminidad de Nancy en Diablero, de Diana en Madres y de Cristina en las formas antiguas. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, me parece muy interesante ver, ¿no? Aquí está el exorcismo de Emily Rose, está siendo detenida por el padre, por el novio, está por ahí el médico, ¿no? Y está el sacerdote. Es decir, estamos viendo claramente ¿no?, la estructura edípica triangular patriarcal, donde está la ciencia, está el Estado, ¿no?, que es el padre, y está, por supuesto, el sacerdote, es el Dios, ¿no?, la Iglesia Católica. Entonces, vemos la triangulación y cómo están tratando de dominar su cuerpo. Entonces, en este sentido, como dije, nos encontramos con estos tres personajes muy interesantes. Y voy a empezar con el caso de Diablero en particular. Ahora, antes de empezar con Diablero, estas tres mujeres mestizas, de las que voy a hablar, se enfrentan a las fuerzas identitarias del gran otro lacaniano para suturarse con la figura del padre Falo, abyectando a la madre predípica y fijando su identidad dentro del orden simbólico. A la vez, su hibridación, que se mueve en la liminalidad, les da el poder de escurrirse de ese empuje, de aprovecharse de su conocimiento de las estructuras que las buscan determinar para convertirse en fuerzas desterritorializadoras. Y es por eso que se narran dentro del gótico, se narran de forma horrorosa y grotesca. En el caso de Diablero, es posible notar que la hibridación laminal cambia de acuerdo al género, ¿no? La serie narra la historia de Elvis Infante, su hermana Queta, Nancy y el joven sacerdote Ramiro. Cuando la hija de Ramiro es secuestrada por un demonio, él busca la ayuda de Elvis Infante, un diablero, su hermana Queta, una santera, y de Nancy. Aunque Elvis, Queta y Nancy son mestizos marginados, son mestizos liminales, es decir, se mueven en la liminalidad, Elvis y su amigo Abraham aceptan la liminalidad como un rito de paso, buscando en diferentes prácticas su blanqueamiento, incluso en sus propios nombres, es decir, cómo lo cambia, por ejemplo, Elvis cambia su nombre a Elvis, que en realidad su nombre es Heliodoro, ¿no? Y Abraham se pone como loco y mata gente cuando le llaman el indio. Al contrario, Nancy acepta la liminalidad como permanente, haciéndola en la primera temporada la figura femenina más poderosa, junto con Mamá Chabela, pero me voy a concentrar en Nancy. Nancy es una niña que maltratada por su padre y pedirá a la Santa Muerte que le ayude, quien le enviará un demonio que la posee, dándole la fuerza para asesinar a su padre. Aunque esto parecería una maldición, la figura femenina híbrida liminal de la Santa Muerte le dará a Nancy el poder de ser poseída por demonios y expulsarlos a su voluntad. Y aquí lo que quiero hacer es, alguien me podrá decir cómo hacerlo, ¿verdad? Porque yo no sé cómo. Quiero pasarles un video, son unos segundos nada más, de hecho son 10 segundos, no sé cómo hacerle, alguien que me diga cómo. Sí, Luisa, si quieres, pásame el link por el chat y quieres que lo proyecte yo. Netflix. Pues estás en tu pantalla, o sea, ahorita como compartiste el PowerPoint, hace lo mismo, ¿verdad? Ajá, sí, igual. Entonces, les quiero poner este video un poco para explicar lo que va a venir ahorita, ¿no? No sé si... Aquí es cuando conocemos a Nancy. ¿Sí se escucha? Sí, solo se ve la pantalla negra, pero creo que de por sí eso es por como copyright de Netflix, o sea, no se puede ver, o sea, no podemos ver. ¿No se ve? No, o sea, sí se escucha, pero por cuestiones de copyright no se puede ver la imagen. No me digas. Bueno, entonces no tiene sentido que la pase.
¿no? Ok, ni modo. Entonces, continuamos, pues. Déjenme terminar de compartir la pantalla y vuelvo a compartir la presentación de PowerPoint. Ok. Bueno, entonces, qué pena que no le pude pasar, pero bueno, lo que vemos justamente en esa, ¿no? En ese cacho, en ese extracto de la primera temporada, es como Nancy se escurre de las fuerzas identitarias. Cuando invoca a los demonios, inicia una cuenta regresiva. Cuando Nancy está llegando al 1, el demonio comienza la posesión y en el 1 está completamente poseída y performa como demonio. Si consideramos el análisis de Jacques Alain Miller sobre la secuencia de los números, el 0 es el vacío, pero como número es también el significante, la representación del vacío que lo sutura y permite la progresión lógica del orden numérico. El 0 como significante es la sutura que relaciona al sujeto con la cadena significante y por tanto su producción a través del otro como lenguaje. Sin embargo, en el caso de Nancy, ella retrocede, se dirige hacia la suspensión de esa relación de la subjetividad. Al mismo tiempo, cuando llega al 1, salta como un demonio. Esto tiene importantes implicaciones en términos de identidad y subjetividad. Cuando se pierde el objeto de deseo, se experimenta el vacío, pero las fuerzas catéxicas empujan al yo a invertir en otro objeto y por tanto a restablecer la relación con el otro, la identificación con el padre falo. Es decir, el vacío es una fuerza en sí misma que motiva al yo a resuturarse. Sin embargo, en este caso, Nancy no llega al 0, evita esa fuerza que empuja a invertir de nuevo en la identificación y suspende las estructuras formales de la identificación, la subjetividad y lo social. Los poderes que le confiere la liminalidad, y en este caso la santa muerte híbrida liminal, son los de suspender la estructura opresiva de la identidad y comprender y controlar las fuerzas edípicas de la identificación, ya sea de Dios o de los demonios. Estos son los poderes que le permiten saber lo que los demonios están tramando, le permiten sobrevivir después de ser apuñalada hasta la muerte. La razón por la que es tan poderosa es porque la hibridación liminal no se reconoce en ella como un rito de paso, no se está blanqueando, no está buscando blanquearse, sino más bien lo reconoce como un estado permanente y definitivamente lo aprovecha. En el caso de Cristina, en las formas antiguas, y aquí voy a ser mucho más breve, ¿no? En el caso de Cristina, estamos hablando justamente del mundo Latinx. Cristina es una reportera, es hija de migrantes que se ha buscado asimilar a la cultura estadounidense. Después de dejar Chiapas de niña por la posesión y muerte de su madre, la asimilación de Cristina en Estados Unidos ha sido difícil. La drogadicción le permite enmascarar los lazos irrompibles de sus orígenes y por lo tanto la liminalidad en la que se mueve. Sin embargo, después de tomar un trabajo para investigar la brujería en Chiapas, regresa a su lugar de origen, donde es levantada por una bruja y su hijo, y detenida en contra de su voluntad. Ahí se le notificará que está poseída por un demonio y que requiere un exorcismo. Cristina lucha en contra de las creencias locales a través de la racionalidad moderna, es decir, por este empuje en el rito de paso. Lo que pasa es que me está gastando cerillos. Es un cerillo por aprender. Y el otro día puse Laura, tiene su micrófono prendido. ¿Podría apagarlo, por favor? Gracias. Perdón, Luisa. Sí, no te preocupes. Bueno, entonces, Cristina está luchando en contra, ¿no?, de las creencias locales, va a resistir a través de esta racionalidad moderna, pero a la vez empieza a ver un niño que nadie más ve. Empieza a aceptar, eventualmente, empieza a aceptar su liminalidad hasta que finalmente se libera el poder femenino liminal que le permite liberarse del demonio e identificar la posesión en otros, es decir, en los migrantes de segunda generación como su amigo que llega a rescatarla. Finalmente, el tercer caso es el caso de Diana en Madres, que es una película muy interesante que justamente va a tratar el tema de la esterilización forzada.
Diana en Madre sigue una narrativa similar a Cristina, es hija de migrantes que se ha separado de sus orígenes y se ha asimilado o ha intentado asimilarse a las identidades hegemónicas en Estados Unidos, obviamente nunca de forma completa. Después de casarse con un migrante mexicano y de embarazarse, Diana y Beto se mudan a una zona agrícola llena de migrantes, dirigidos por un hombre hijo de braceros. Ahí Diana nota que las mujeres no tienen hijos o solamente tienen uno, estando imposibilitadas por una maldición a volver a embarazarse. En la casa que rentan, el espíritu de una mujer se aparece, haciendo eco de lo que sucede en el lugar. Aunque la comunidad, así como la clínica local de un médico y una enfermera estadounidenses, atañen la situación a una maldición, Diana empieza a investigar y da cuenta del envenenamiento por pesticidas que había sucedido en la década de 1970. Este es el lado científico de Diana, el lado reportero de Diana que apela, el cual apela a lo largo de su historia. Sin embargo, es hasta que se acepta como una mujer liminal, una mujer que no es gringa ni mexicana, es que logra revelar lo que sucede en el pueblo. Lo único que la salvará es el poder de la liminalidad y la aceptación de los espíritus en su vida. El terror que representan estas mujeres, aquí ya estoy terminando, el terror que representan estas mujeres deriva justamente de la imposibilidad de narrarlas, de fijarlas en su identidad, de enterrarlas de acuerdo al entierro masculino del que habla Bronfen. Aunque la hibridación y la liminalidad han sido sujetos a la marginación, la discriminación y la negatividad, estas producciones presentan el poder desterritorializador de este movimiento. ¿Qué puede ser más terrorífico que una mujer que se mueve entre identidades, que toma poder y conocimiento de cada una, que no se puede enterrar? Así, el gótico Latinx está captando estas fuerzas, haciéndolas visibles. Estas mujeres comprenden muchos elementos que las hacen góticas, son híbridas y son liminales, son caníbales y son grotescas, son una crítica a la identidad que no puede ser formalizada, terminada o asesinada. Mientras que la formación de la identidad ha sido criticada durante mucho tiempo por diversos autores, incluyendo a Julia Kristeva, como un proceso de sacrificio que necesariamente abyecta a la madre predípica, el horror que generan estas mujeres radica en que son la encarnación de una realización. La identidad no es el fin de la historia ni el objetivo. Hay un potencial detrás de moverse en una liminalidad permanente a través de la figura del híbrido. Ellas transforman los límites formales y fuertemente custodiados de la identidad, sedimentados por el Estado y la Iglesia Católica, en umbrales que son sistemáticamente transgredidos y canibalizados. Son la presencia inquietante de los horrores coloniales que sostenemos como el mal necesario del progreso y la modernización, pero que al mismo tiempo tratamos de olvidar cuando se materializan en la vida de muchos pueblos marginados. La presencia de estas mujeres híbridas, liminales y grotescas es inquietante no solo porque crea repugnancia y horror, sino porque es un recordatorio del pasado que está en el presente, porque devoran el poder de aquellos que tratan de vigilar los límites del lugar, la normatividad y la seguridad, al tiempo que dan poder a los oprimidos que podrían, en un giro de los acontecimientos, comerse a las estructuras del poder. El gótico mexicano y Latinx narra el empoderamiento que no está ni aquí ni allá, que no se mueve a través de las estructuras morales, sino a través de prácticas moleculares emergentes. En este sentido, estas narrativas podrían ser la encarnación, potencialmente, de un gótico molecular latinoamericano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luisa, y muchísimas gracias, doctor. La verdad, las ponencias muy, muy interesantes. En este momento vamos a abrir, pues, para ver si hay preguntas, dudas, comentarios que alguien guste hacer. Igual lo pueden poner por el chat si no se animan a abrir su micro. Bueno, yo tengo dos preguntas que aprovecho a hacérselas de una vez. Bueno, sobre todo con todos los ejemplos que mencionaron sobre las películas. Hay una película que se llama Ruega por nosotros, no sé si ya la vieron, o The Unholy, que está en inglés, y que básicamente trata de que pues en un pueblito hay un árbol y en ese árbol hay como unas muñecas antiguas y que obviamente tienen una maldición, ¿no? Y esta maldición se supone que es
representa, bueno, más bien esta maldición es aplicada por María Magdalena, o bueno, más o menos como la imagen de María Magdalena, y bueno, las maldice porque a ella la queman viva, la queman por, pues, por cuestiones de brujería, de libertad de ella, ¿no? Entonces, se supone que se desata la maldición y ella empieza a aparecer como la Virgen María y empieza a hacer milagros, o sea, no sé, a una chava que era sorda le regresa este, la posibilidad de escuchar, a una niña que no podía caminar, igual le regresa la posibilidad de caminar, entonces se empieza a hacer toda una imagen de divinidad y de la Virgen María alrededor de ella, pero al final pues es María Magdalena, como el demonio de María Magdalena, y todo lo que representa es que cuando algo no sale como ella quisiese, se transforma en eso, ¿no? En lo malo, en el demonio. Entonces, la verdad me recordó muchísimo y, o sea, escala a nivel que el Vaticano se mete y lo que menciono, ¿no? Que entra la iglesia, entra el Estado, entra aquí investigadores secretos del Vaticano y simplemente es para controlar esta imagen, ¿no? Hasta que al final, pues como que pues sí, como que la conclusión es el hecho de que ella perdona, o sea, como que ya no busca esa venganza, ella perdona y se transforma todo en amor. Entonces, como que sí, al escuchar todo lo que mencionan, sí, o sea, fue muy, o sea, me cayó como anillo al dedo con esta película. De hecho, la verdad es muy buena porque de hecho es terror gótico, según yo tengo entendido. Entonces, sí que se la recomiendo. Y pues me parece muy, muy interesante porque también recuerdo mucho cuando, bueno, lo que acaba de mencionar Luisa, ¿no? Que también se relaciona pues a la mujer. Libre, a la mujer grotesca, a la mujer como no se nos plantea, pues con la muerte, ¿no? Y que al final, bueno, no sé si lo estoy diciendo mal, que pues eso va a acabar con la muerte, ¿no? Cuando estén enterradas, cuando ya no puedan hacer más. Y bueno, a partir de esto mi pregunta es que, bueno, para empezar, la imagen de la Santa Muerte, la verdad yo soy un poco... ¿Cómo es que en la sociedad hoy en día y bueno, en general, al pensar en esta imagen, al pensar en los seguidores de la Santa Muerte, se piensa automáticamente en lo negativo? O sea, que son criminales, que no sé, vienen de barrios bajos, o sea, no sé, como puedo pensar en Tepito y así, ¿no? Entonces, normalmente siempre se ha relacionado, o al menos en mi entorno, lo he visto, ¿no? Como de, ay, es que tienen un altar a la Santa Muerte, va a pasar algo malo, o me van a hacer algo malo, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi pregunta. Y también acerca de la parte grotesca de las mujeres, cómo es representada en películas latinoamericanas y con películas mexicanas. Bueno, podría ser lo mismo con películas occidentales, o bueno, no como tal con películas, pero con esa imagen de la mujer occidental. Y bueno, esas son mis preguntas. Muchas gracias. Vas, Enrique. Bueno, hay otra pregunta. ¿Quieren que la pregunte y ya contestan las tres o contestan estas? Sí, ya haz la tercera pregunta. Ok. Ángel, puedes abrir tu micro. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias, la verdad estuvo padrísimo, choqueante, muchas cosas que hay que procesar. Sin embargo, yo tengo algunas cuestiones, quizá no tanto con relación a lo que nos mencionaron, porque bueno, se sigue procesando todo este tipo de cuestiones muy interesantes. Sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención en muchas lecturas, no solamente del ámbito gótico, pero por ejemplo, tomando a cuestiones como Edward Chambers, ¿no? Dentro del círculo de Lovecraft, ¿no? Uno de esos seguidores. Mencionan, o bueno, hay muchos textos donde se habla sobre dos perspectivas. La perspectiva normal, individualista, que todos conocemos, y la perspectiva del esquizofrénico. Es decir, como hay muchas lecturas que se hace énfasis en que no, lo que está
lo que nos redacta, lo que nos menciona el esquizofrénico, no es que no sea verdad, simplemente es otra perspectiva y contrasta muy fuerte con la percepción individualista, racional, todo este tipo de cosas. ¿Cómo, o sea, realmente este tipo de cuestiones, cómo lo podemos aplicar o cómo se puede explicar más que nada estas cuestiones del esquizofrénico en el gótico? Porque muchas veces las lecturas, como por ejemplo El Rey de Amarillo, terminan en cuestiones choqueantes, ¿no? Muerte, sangre, como cualquier tipo de lectura, así muy similar, ¿no? Casual. Pero al final te dicen que no necesariamente pasó porque lo metieron a esa persona en un centro psiquiátrico y como que rompe todo este tipo de cosas. Esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona la figura del esquizofrénico aquí? Ok. Estas ya son 3 preguntas. Creo que en el caso de la Santa Muerte, creo que Luisa va a tener una mejor respuesta que yo en este sentido. Me llama mucho la atención lo que dices, Ana, pues creo que es una figura de contraposición, a final de cuentas, ¿no? O sea, tenemos una figura que se entiende como femenina, ¿no? O sea, la Santa Muerte, ¿no? Desde un principio. Pero a mí lo que me gusta o lo que se me hace muy interesante es precisamente que es esta idea como de hay muchos elementos y creencias que se juntan en esta figura. La forma en que es presentada en la novela de Santa Muerte, que aparte, les digo, es escrita por un británico, entonces no es así de que se haya ido a Tepito. Bueno, quién sabe, porque a muchos turistas les encanta irse a Tepito a ver a la Santa Muerte. Como lo pueden ver en el documental del turismo oscuro que está en Netflix. Yo creo que en este sentido, yo no vería a la Santa Muerte como una figura negativa o malvada, sino, y yo creo que es como se presenta en la novela, es muchísimo más ambigua, ¿no? Y creo que esa es no quiero decir su fortaleza, pero yo creo que es lo que nos parece muy perturbante sobre ella, ¿no? O sea, tiene este elemento del Unheimlich. Es precisamente una configuración de la muerte, el fin de la vida, pero es también, o sea, regresando a estos elementos freudianos, es lo que nos mueve hacia el impulso de la muerte, ¿no? El famoso death drive, a final de cuentas, ¿no? Entonces, yo vería a la Santa Muerte como esta figura que se le tiene que dar algo a cambio, o sea, no necesariamente, es que no la veo como una figura que te va a hacer el mal, sino de que si le rezas se van a cumplir las cosas, pero se necesita algo a cambio, ¿no? Este quid pro quo. Y es lo que se ve reflejado en la novela, en la novela de Sedgwick. Arturo tiene fortuna, o sea, empieza a jugar el juego en el bar después de que le van a rezar a la Santa Muerte los 2 chicos, pero Arturo se roba el dinero de otra ofrenda. Y ese es el problema, no lo menciona. Entonces, hay esta idea de la suerte del engaño. Le han pedido algo a la Santa Muerte, pero él se lleva algo en secreto y la Santa Muerte lo sabe todo. Entonces empieza a ganar, o sea, recupera el dinero de su amigo Faustino, $1,000, y sigue ganando hasta tener $4,000 y se confía, ¿no? Es una escena muy interesante porque la novela lo que hace es decir que Arturo sentía la fuerza o la influencia de la Santa Muerte ahí, que él estaba así como que él sabía, ¿no? Que iba a ganar la partida, etcétera. Y cuando llega un momento de confianza extrema, es como si la Santa Muerte se retirara, ¿no? Y entonces empieza a perder todo el dinero hasta que termina debiendo esos $4,000 que había ganado, ¿no? Y jamás regresa ¿cómo se dice? Jamás regresa al altar de la Santa Muerte. Entonces toma las decisiones, pues a final de cuentas, por sí mismo. No regresa a disculparse, no regresa a poner otro sacrificio, y quizás eso lo podríamos ver como este destino que ya lo había encaminado la Santa Muerte, ¿no? Me engañaste y yo te voy a engañar, ¿no? Pero yo no la vería como una figura mala, yo la vería como una figura ambigua, ¿no? La imagen grotesca de la mujer es uno de los elementos más clásicos de las narrativas de horror, del cine de horror.
Barbara Creed en 1900, desde los 80, ya después en su libro en 1993 habla sobre lo monstruoso femenino, The Monstrous Feminine. Lo que hace Creed es hacer un análisis muy detallado de todas las figuras monstruosas femeninas, ¿no? Va desde Carrie, incluso en Alien, y no solamente verlo en el cuerpo de la mujer, sino también en todas estas figuraciones estético-simbólicas que podemos ver en otras películas, como en Alien, por ejemplo, ¿no? Y no sé a qué iba eso, pero es la imagen grotesca de la mujer. Pero sí, o sea, los estudios existen, o sea, sí hay, ¿no? Y es como un elemento clave, ¿no? Que es de los estudios del horror. Estas tensiones que hay precisamente en los géneros, ¿no? En el género femenino y masculino, de lo cual Luis habló de una manera muy específica con el gótico latinex, ¿no? Incluso hay estudios precisamente sobre, ¿cómo se llama? The Final Girl en los slashers, ahorita que Halloween está muy de moda. Carl J. Clover habla precisamente sobre estas dinámicas de cómo masculinizas a estos personajes femeninos para que sobrevivan y te identifiques con ellas, toman elementos de acción, o sea, se vuelven figuras activas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es uno de los temas que son de mucho interés para los estudios de horror. Y eso me lleva a responder a la última pregunta sobre la esquizofrenia y la normalidad, ¿no? Es que justo ayer estuve dando una clase sobre discapacidades. Y una de las cosas interesantes para aunarlo con esta cuestión de la cuestión de género es que si hablamos de discapacidades, la locura se ha asociado mucho a la mujer, mientras que la falta de las extremidades, los que te impiden generar acciones, o sea, actuar o moverte, etcétera, se puede asociar con los hombres en términos de discapacidades. Entonces, hay toda una tradición de la modernidad que adjudica la locura hacia personajes femeninos, cuerpos, o sea, formas de pensar, asociaciones, ¿no? O sea, lo podemos ver, por ejemplo, en novelas clásicas como Jane Eyre, no me acuerdo de las Brontes, siempre se me olvida, o también en Emily, Cumbres ¿no? Borrascosas, ¿no? O sea, Emily, ¿verdad? Es que siempre se me olvida cuál de las Jane dos Eyre es Emily, Emily Bronte, y entonces, Wuthering Heights es Charlotte. es Charlotte, ¿no? sí. Entonces, por ejemplo, Catherine Ershaw en Cumbres Borrascosas también apela a este sentido de la locura, como en Jane Eyre, Mrs. Rochester, son diferentes formas de locura. O lo podemos ver también, por ejemplo, en el famoso cuento de Charlotte Perkins Gilman, The Yellow Wallpaper, que es una de las cosas más perturbadoras que pueden ver en toda su vida. Ahora, eso estoy tratando como de aunarlo todo. Entonces, una de las cosas interesantes que podemos entender sobre el gótico, sobre la ficción gótica, es que el propio David Ponter, en los primeros estudios, o sea, en uno de los primeros estudios, la última versión, pero lo que hace David Ponter en la literatura del terror, que es su gran estudio sobre el gótico, es que Ponter nos dice que el gótico siempre fue una reacción hacia la ilustración, ¿no? De finales del siglo XVIII. Y una de las cosas que le llama la atención a Ponter sobre el gótico, sobre las ficciones góticas, es que precisamente cuestionan esa noción o idea de realidad que podríamos entender como normalidad, lo normal, lo que percibimos por la razón, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos dice Ponter es que el gótico permite estas otras percepciones, estas otras posibilidades de ambientes y de nuestros espacios y de otros conocimientos, ¿no? Lo que hace el gótico es como regresar a una idealización de tiempos anteriores a la modernidad, a la razón, y por eso está plagado de estos motivos de brujería, de encantos, de lo sobrenatural, de los fantasmas, etcétera. Una de las cosas que también llama mucho la atención de varios críticos sobre el gótico, y creo que es el propio Ponter también que lo ha mencionado, es que se podría argumentar
que las ficciones góticas, los romances góticos de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, eh, eh, ya estaban abordando los temas de interés de Freud y el psicoanálisis, ¿no? Entonces vemos en las ficciones góticas del siglo XVIII, del siglo XIX, todo lo que estaba mencionando Luisa, conflictos familiares, esta cuestión de la figura del padre o figura masculina amenazante, las mujeres como sumisas, pasivas, esta idea de estos elementos que nos perturban o que nos, ahora sí como siempre digo, nos mueven el tapete, ¿no? Nos inquietan y que nos hacen reconsiderar nuestros parámetros o nuestros marcos de referencia con los cuales nos movemos en nuestra constitución de lo que entendemos como real y también lo que entendemos como nosotros, como sujetos y nosotros como cuerpos y como entes pensantes, ¿no? Entonces, para responder a lo de Lovecraft, etcétera, las narrativas góticas ofrecen esta otra alternativa de estas percepciones y más que nada retan también a esta línea de pensamiento y de discurso que hemos heredado de la modernidad. Algo que, por ejemplo, Luisa estuvo, es que ya te estoy diciendo todo lo que dijiste, Luisa, al final de cuentas, ¿no? Porque es lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, la idea del mestizaje en México es una idea muy moderna, que ha establecido unos parámetros de identidad nacional y cómo nos entendemos como hombres mexicanos y mujeres mexicanas. Y lo que quería comentar, cuando estaba escuchando la plática de Luisa, es que el mestizaje es problemático, ¿no? Porque es producto de una violencia. A final de cuentas es el producto de una violación, ¿no? Es la idea de Hernán Cortés, la Malinche, etcétera, y de ahí surgen todos estos fantasmas que nos siguen perturbando y nos siguen acechando, como la Llorona, etcétera, ¿no? Entonces de ahí viene, ¿no? Toda esta problemática de la cual estaba mencionando Luisa. Y lo que hace el gótico es abrir esas puertas, ¿no? O sea, en vez de cerrarnos en estos elementos o aspectos de orden o de estructura que creemos en ellos, el gótico abre estas otras posibilidades. El problema es que sí, son perturbadoras, ¿no? Pero lo interesante es ver por qué, ¿no? Por qué se revelan y qué es lo que revelan, ¿no? Pero ya hablé mucho, perdón. No, está bien, Enrique, tú dale. Bueno, en mi caso, yo te puedo decir que la Santa Muerte, por el estudio que ya llevo estudiándola un par de años, no es una figura inherentemente negativa. Es como decía Enrique, es ambigua. Ese es el problema de la Santa Muerte, o el problema que tienen las estructuras de poder con la Santa Muerte. Estamos hablando de la Iglesia Católica específicamente y del Estado mexicano. Y de todos los estados, ¿eh? En realidad a ningún estado nacional le va a gustar a alguien como la Santa Muerte porque es ambigua. Es híbrida, es decir, es un sincretismo entre múltiples, ¿no? Divinidades, o sea, tiene cosas de la Iglesia Católica, es decir, del catolicismo español de la colonia, que es justamente esta figura de la muerte con ¿no? Con esta bata negra, etcétera. Esto viene de la época de la peste bubónica, ¿no? La Iglesia española, católica española. Entonces, bueno, se trae a México. Eso no quiere decir que en México no hubiera representaciones de la muerte, pero no eran así. Y entonces empieza el sincretismo con las versiones, por ejemplo, prehispánicas, no me acuerdo ahorita del nombre y siempre, nunca lo puedo decir, ¿no? De la diosa de la muerte azteca, ¿no? Pero la que está cuidando justamente el inframundo, es decir, entonces empiezan a haber estos sincretismos, hay sincretismos con la santería, ¿no? Con la santería cubana, con, ¿no? Con creencias de los afrodescendientes, etcétera, es decir, de la brujería, vaya, he visto ya sincretismos hasta con Hécate, ¿no? Entonces, el asunto aquí, el de la Santa Muerte y por qué tiende a ser muy problemática para las estructuras de poder es que no tiene identidad fija, fluye demasiado, se escurre demasiado. Y entonces, el asunto con ella es que si tú te vas a un altar, te van a decir una cosa, si te vas a otro altar, te van a decir otra cosa. Entonces,
se escurre de identidades, depende depende de dónde estés, dónde la veas, quién la esté adorando, es decir, y entonces en ese sentido lo que se ha identificado con ella es que genera un efecto de espejo. Y ese efecto de espejo es muy, muy problemático para las estructuras de poder, porque lo que el sujeto o la persona que está adorando a la Santa Muerte proyecta en la Santa Muerte el poder que quisiera tener. No sé si me explico. Y entonces, de rebote, la Santa Muerte se lo proyecta al sujeto. Entonces, esto se ha identificado en varios estudios sociológicos de la Santa Muerte, particularmente en las mujeres. Las mujeres se empoderan con la figura de la Santa Muerte y por eso una gran cantidad de los altares que hay en México son guardados, son dirigidos, si quieres, son puestos por mujeres y por personas trans. Entonces, por mujeres trans. Y entonces, lo que sucede ahí es que salen al ámbito público empoderadas, protegidas por la Santa Muerte, porque están en un efecto, se están espejeando en términos de poder. Y entonces, híjole, pues ya salen al ámbito público empoderadas, es decir, ya es mucho más difícil, ¿no? Que les hagan cosas, bla, 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 porque ya están protegidas por el culto. Y no me refiero a la Santa Muerte, me refiero a la gente que cree en la Santa Muerte. Entonces, es muy interesante, no es mala, no es buena tampoco, es ambigua. Ahí va a depender quién la adora. O sea, por supuesto que hay gente del narco, por supuesto, pero para el caso, ¿no? Hay pederastas que son católicos. O sea, digo, en realidad. Y el asunto tiene que ver con que la Santa Muerte ya escaló. Es decir, sí, inicia en los sectores y en los barrios más pobres de México, pero ya escaló porque es muy poderosa. O sea, quienes creen en ella la creen como muy poderosa porque en efecto es guardiana de la muerte y nadie controla la muerte más que ella. Ahora, esto no quiere decir, y esto es muy importante, el 99.9% de acuerdo a los estudios que se han podido hacer, de las personas que creen en la Santa Muerte son católicos. Entonces, o sea, no están en contra de Dios y no es que sean satánicos, no, son católicos. Pero esto es aún más problemático porque están transgrediendo los límites establecidos desde el poder católico. Entonces, que se sienten católicos, a veces van a misa, ¿sabes? Creen en Dios, pero creen en la Santa Muerte y la Iglesia Católica dice que es el demonio. Y entonces lo que hacen estas personas es transgredir los límites muy bien policiados ¿no? de las estructuras de poder católico, y eso no, o sea, eso pues obviamente al Vaticano y a las, ¿no? las estructuras de poder de la Iglesia Católica no les va a gustar. Lo mismo pasa con el Estado. Entonces, eso es lo que la hace interesante. Es híbrida y es liminal, y es justamente la ambigüedad la capacidad que trae desde la liminalidad. Porque no es ni una cosa ni otra, o sea, no es ni buena ni mala, ¿sabes? Es vida y muerte, es todo a la vez, pero nada a la vez, y va a depender de dónde estés. Y es muy interesante lo que dice Enrique sobre el hecho de que el autor del libro Saint Death sea un británico, porque la Santa Muerte está agarrando un boom en Gran Bretaña increíble, increíble. Yo la verdad, a veces un poco digo, ay, ¿estos qué onda? Pero hay muchísimos grupos que adoran a la Santa Muerte en Gran Bretaña. Y yo pensaba, bueno, son latinos, ¿no? O son mexicanos migrantes. No, son británicos, ¿no? Son británicos. Y ya empiezan las peleas. Un poco porque, me imagino porque son británicos, es decir, están dentro de esta estructura, de la estructura de la norma, la estructura del límite, la estructura ¿no? del poder en el que hay que saber qué es algo. Y la Santa Muerte es que es todo y nada a la vez. Y entonces se empiezan a pelear entre los grupos para decir, no, es que la Santa Muerte tiene un decálogo, es decir, no es cierto, sí es cierto, ¿no es? ¿Sabes? Empiezan a pelearse entre ellos, han venido algunos a México y creen extraer algo de conocimiento, y entonces empiezan grupos a pelearse, y ya hasta hay grupos de sesiones de brujería, de amarres, etcétera, ¿no? Súper extraño. Entonces, la Santa Muerte es transnacional, ya está llegando al punto de ser global, ya está en Grecia, ya está en Alemania, ya está en España, ya está, ¿no? en Gran Bretaña, está en América Latina, por supuesto, sobre todo en Centroamérica, está en Estados Unidos muchísimo, ya está representada en mainstream, ¿no? De los medios en Estados Unidos, en múltiples producciones estadounidenses, ya aparece la Santa Muerte.
Entonces, y no solamente ahí, sino pues obviamente en los altares y demás. Entonces, yo no te diría que es mala, o sea, si vas a mi casa vas a ver mi altar de la Santa Muerte, por supuesto, ¿no? Entonces, no es que yo vaya a hacerte algo, no, pero es una figura gótica que me parece muy importante, sobre todo en su relación con el hecho de que es femenina. Y me parece que eso responde justamente a lo que estoy diciendo, ¿no? Sobre las feminidades híbridas, liminales y grotescas. Ahora, en términos del grotesco, como decía Enrique, sí, el grotesco femenino, la monstruosidad femenina, lo femenino monstruoso, ¿no? Lo monstruoso femenino es un tropo del gótico. Ahora, lo que es interesante, ¿no? Es que esta idea de la monstruosidad, particularmente, ¿no? Cuando la vemos en siglo XIX, etcétera, estamos hablando de una representación de la monstruosidad así como cabezotas grandes, ¿no? Así como desproporción, un poco como reclamo, demanda, como lucha hacia las estructuras estéticas normativas. Lo que pasa en el caso de América Latina, que eso es lo que he estado investigando en el último año, tiene que ver justo con el grotesco latinoamericano. Lo que se busca hacer en el grotesco latinoamericano, más allá de hacer estas demandas y de hacer estas representaciones en la literatura o en el cine de figuras así como todas raras, el grotesco se ha utilizado para la demanda política, la demanda a los estados, ¿no? Y la violencia de Estado, el terrorismo de Estado, etcétera. Entonces hay toda una serie de performances que hacen justamente eso, la representación de la violación, ¿no? De las comunidades indígenas, por ejemplo, las mujeres indígenas en Nicaragua, en Honduras, etcétera. Es decir, la fotografía, ¿no? Después de una violación. Esto es lo que se está empezando a trabajar como grotesco latinoamericano, y lo que yo estoy tratando de decir aquí es que, bueno, este grotesco es una forma de demanda política a violencias muy específicas hechas por el Estado-Nación, el Estado-Nación neoliberal, el Estado-Nación ¿no? Colonial, patriarcal, etcétera. Y me parece que estas tres, tanto la Santa Muerte como estas tres mujeres que estoy mencionando aquí, también son figuras de demanda política. Particularmente en el caso de Nancy, ¿no? Y en el caso de Diana, en Madres, porque están demandando justamente la violación, ¿no? La violación y el abuso de las estructuras de poder. Y en este caso de Madres, pues es el caso de la esterilización forzada, o sea, porque finalmente no es, digo, no quiero spoilar la película, ¿verdad? Pero no es, no es la maldición, no son los tóxicos, ¿no? Los pesticidas, sino es el médico y la enfermera gringos que están esterilizando a las mujeres porque las creen una peste por ser migrantes. Entonces, son formas de demanda política, me parece, ¿no? Y en el caso, decía bien Enrique, vaya, la locura es también un tema fundamental del gótico, y si lo vemos, por ejemplo, en Mad Woman in the Attic, ¿no? Que es un libro que a mí me recomendó Enrique y es buenísimo, buenísimo. Justamente la representación de la locura en las mujeres, ¿no? Y lo vemos en Jane Eyre, ¿no? Clarísimo, ahí está. También lo vemos en el caso de Cumbres Borrascosas, o sea, finalmente la interpretación es que Catherine se vuelve loca. Mi interpretación es otra, ¿no? No se vuelve loca, no se vuelve loca por Heathcliff, o sea, no es eso. Queremos pensar eso, pero no. Entonces, sí, me parece que la figura, sobre todo de la esquizofrenia, que es la partición, ¿no? Esquizo, la partición de la mente, la partición de la cordura, etcétera. Es muy importante y es una figura que también se explota también en el gótico. Ahora, habría que ver qué se dice, ¿no? En las narrativas. Porque, por ejemplo, vaya, un elemento importante, que me parece importante que menciona Tavish Kair, es que, a ver, la figura del híbrido es el terror a la contaminación de la pureza, y entonces narran al otro de una forma muy particular, es decir, de una forma muy colonialista, y entonces se legitiman todas estas prácticas de eliminación del otro, ¿no? De deshumanización y demás. Habría que pensar cómo se está narrando también la esquizofrenia, ¿no? En qué punto en particular lo estás viendo, para ver si también se está narrando en base a este punto elemental de la modernidad, que es el terror a perder la razón.
¿no? Y así de qué horrible volverse esquizofrénico, qué miedo, versus la versión de Luciana de no, es el esquizofrénico de Walls, porque es productor de mundos, ¿no? Entonces, habría que ver eso. Pero bueno, yo también ya hablé demasiado. No, muchísimas gracias. La verdad es un tema muy interesante y creo que todos los que están aquí les interesó mucho. ¿Hay alguna otra pregunta? Digo, ya estamos sobre tiempo, pero sí, Itzel. Bueno, no sé si tengan tiempo de otra preguntita más. ¿Sí? Ok, increíble. Sí, ¿me pueden escuchar? Espero que sí. Sí, ok, perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por sus ponencias. Creo que son temas muy interesantes y que en muchas ocasiones nosotros como estudiantes no tenemos como la posibilidad de escuchar de dos personas que saben tanto de este tema, entonces es como muy interesante y muchas gracias por darse el tiempo y dar sus ponencias. Mi pregunta va un poquito también relacionada con este aspecto de la feminidad y de la Santa Muerte, que ya lo han estado platicando un poquito, porque me parece muy interesante como un punto negativo o un punto bajo el cual se busca rechazar el culto hacia la Santa Muerte es el hecho de que ésta exige un sacrificio o algo a cambio, ¿no? Sin embargo, me parece muy interesante porque para mí es lo mismo con cualquier divinidad, incluso con el Dios mismo, ¿no? De la religión católica. A cambio, no sé, de las plegarias que tú le hagas, al final del día te va a exigir fe, que cumplas con los 10 mandamientos, etcétera, ¿no? Se sigue dando este quid pro quo que también, desde mi opinión, se da junto con el culto a la Santa Muerte, por lo que mi pregunta va hacia si el aspecto de la feminidad de la Santa Muerte juega un papel en ver esta acción de sacrificio como algo diabólico o malo en contraste con sus contrapartes masculinas, ¿no? De la Santa Muerte. Esa es mi pregunta. No sé si entendí muy bien, pero ahí te va, ¿no? Lo que creo haber entendido. Si el hecho de que, que ella exige un sacrificio es considerado como algo negativo, diabólico. Ajá, y si esto es visto como algo malo porque es mujer, o bueno, sí, femenina. De entrada aquí habría que decir algo del sacrificio, ¿eh? O sea, cuando hablamos del sacrificio que exige la Santa Muerte, no está exigiendo un sacrificio humano o algo así. En realidad no, está pidiendo algo, porque ella es una figura de justicia, de equilibrio. Entonces, si yo te doy, tú me das. Ahora, ¿qué le prometas? Bueno, eso va a depender de ti, ¿no? O sea, eso va a depender de cada quien, qué promete cada quien. O sea, hay personas que prometen irse de rodillas desde su casa hasta el altar de Tepito. Vaya. O hay personas que le prometen alcohol, hay personas que le prometen cigarros, hay personas, ¿sabes? Va a depender, y obviamente tiene que tener un costo personal, en el sentido de que, pues si tengo una posición socioeconómica baja, traerte una botella de whisky, pues me va a salir un tanto caro, pues, pero es un sacrificio hacerlo. Y sobre todo aquí, esto es lo interesante de ella, y por eso se ve, esta cuestión del sacrificio, por eso es vista como negativa, a diferencia de su contraparte, ¿no? De sus contrapartes católicas, etcétera, o cristianas, que ella va a pedir a cosas que le gustan, es decir, pero no que le gustan así de, oh, hace el bien, no, tráeme cigarros, tráeme alcohol, tráeme chocolates, tráeme comida chida. O sea, el asunto, claro, otra vez regresamos a la cuestión del efecto espejo que tiene con sus fieles, ¿no? O sea, si a mí me gusta el cigarro y el mezcal, pues a mi Santa Muerte también, y entonces yo le llevo cigarros y mezcal. ¿Sí me explico? Y entonces esa idea de dar, ¿no? Esa idea del sacrificio es visto como hedonista. O sea, ha sido calificado como el hedonismo del placer, y claro, pues es que a la Santa Muerte le gusta el chupe, ¿no? O sea, el pisto, y entonces por eso, ¿qué onda? Pero no, es al seguidor o la seguidora. Y entonces, como hay este efecto espejo, dice, pues a mi Santa Muerte la apropian, a mi Santa Muerte le gusta eso, o le gustan los vestidos lindos, o le gusta que le pinten las uñas, o le gusta que, ¿sabes? Que le ponga un collarcito o un reloj chido, ¿sabes? O unos aretes bonitos. Eso porque a mí me gusta, y entonces yo espejeo con ella para que ella espejee conmigo el poder. Entonces,
El problema ahí es que se identifica o se ha calificado desde la Iglesia Católica, por ejemplo, que eso es hedonista, es puro placer, ¿no? Pura fiesta, y qué horrible. Por eso es visto como negativo. Tienes razón, al Dios católico también o sea, también te va a exigir cosas, vaya, ¿no? O sea, te va a exigir el rosario, te va a exigir, pero todo normado dentro de la lógica de lo que es bueno, ¿no? Aquí esa lógica se va un poco por las cocas, y la idea es, ¿qué te gusta a ti? O sea, ¿qué te genera placer? ¿Te genera placer, yo qué sé, una Coca-Cola? Pues llévale una Coca-Cola, porque es tu Santa Muerte. Eres tú. ¿Sí me explicó? Entonces, ya no es visto tanto como un sacrificio, porque eres tú. No sé si me explico. Esto es lo que se ha trabajado últimamente, o sea, de unos años para acá en la Santa Muerte, y eso es lo que está generando como un poco así, ¿no? O sea, entre los culturalistas y los sociólogos. Por eso la Santa Muerte está tomando tanto poder. Y por eso está, porque es muy ambigua, y entonces nadie va a llegar a decirte, no, estás adorando mal a la Santa Muerte. O sea, no. Eso no va a ser, pues, eso no va a pasar. Y vas a bailar, y entonces es muy terrenal, ese es el punto, es terrenal. Sí es una figura divina, sin duda, pero es terrenal, está aquí contigo, tan está aquí contigo que los seguidores la visten como quieren. O sea, a ti te gusta vestirte, no sé, con un vestidito de encaje, pues le pones un vestidito de encaje, y no solamente eso, bailas con ella. En las fiestas se baila con ella, la cargas y bailas con ella, ¿no? Cosa que, bueno, si han visto los memes y los, ya saben, videos de chistes de las personas que luego trabajan en las tiendas católicas, que luego bailan con el Jesús, con el Niño Dios, ¿los han visto? Que es una burla y que todo el mundo se enoja. En el caso de la Santa Muerte no es así, es terrenal, está aquí contigo, y es por eso que muchas mujeres, por ejemplo, en el DF, que han sido entrevistadas por estos académicos, dicen, es que yo sí creo en la Virgen de Guadalupe, pero es que ella está allá con Dios. ¿Cómo me va a salvar del feminicidio? Pues no, aquí quien me va a salvar del feminicidio, de que me ataquen, de que me violen, de que me asesinen, es la Santa Muerte. Yo también lo que estaba pensando es también o sea, el punto en que el propio discurso religioso, digámoslo así, de una tradición judeocristiana, ¿qué es lo que ha hecho? Es la idea de, o sea, es una cultura monoteísta de un solo Dios, hombre, masculino, cuando pues antes de la entrada de estas religiones, las religiones abrahámicas, había una gran cantidad de dioses, había una gran cantidad de politeísmos, una gran cantidad de diosas, ¿no? De diosas, de figuras madres, que lo podemos ver pues, no solamente en las culturas prehispánicas, sino también en las culturas de Occidente, ¿no? Estoy pensando en las Cibeles, por ejemplo, y la diosa que tiene un chorro de senos, que siempre se me olvida cuál es. Entonces, yo creo que aquí, como estabas mencionando, que he visto un chorro de estatuas, las vi en Roma hace mucho tiempo. Yo creo que lo que también podemos ver aquí es de nuevo cómo la Santa Muerte es como este enfrentamiento, ¿no? A todos estos discursos de carácter heteropatriarcal, abrahámico, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que es la religión abrahámica? Estaba pensando precisamente en el sacrificio de Abraham, o sea, Dios le dice a Abraham, pues ve y sacrifica a tu hijo, ¿no? O sea, entonces, yo creo que aquí lo interesante es precisamente lo que está mencionando Luisa, que la Santa Muerte surge, ¿no? Pero no la podemos ver como un elemento totalmente aislado, sino que ha habido otras diosas, mujeres que han existido antes y siguen existiendo en otras culturas y que no necesariamente, o sea, no necesariamente tienen que ser estas cuestiones, absolutas de muerte, bueno, excepto por ejemplo Kali, ¿no? La diosa de la muerte de la India, ¿no? Pero aquí lo importante es esta idea de que a través de esta tradición judio-cristiana de Occidente se ha marginalizado, se ha tratado de evitar estas otras figuras,
estas otras deidades que existían y siguen existiendo. Es como, por ejemplo, cuando leen la novela de Neil Gaiman, American Gods, o la serie de televisión. Es esta idea de que llegaron estos dioses, se enfrentaron con otros dioses que estaban ahí, y lo interesante es precisamente el gran panteón, ¿no? que nos comparte la novela, de que en Estados Unidos pues, se vuelve como esta conglomeración o melting pot, ¿no? digámoslo así, de creencias, fes, etcétera, y que se ven con estos dioses antiguos. Obviamente la novela pues es toda esta dinámica de que llegan los dioses modernos, la televisión, la internet, etcétera, y se enfrentan a estos otros dioses, ¿no? La Pascua, Odín, etcétera, ¿no? Entonces hay unas cuestiones ahí muy interesantes que yo creo que nos están establecidas debido a la cultura occidental en la que vivimos, ¿no? Y, sí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los dos. Creo que ya no hay más preguntitas. Bueno, cualquier cosa, no sé si pueden escribir sus correos en el chat por si tienen más dudas. Bueno, creo que el de Luisa ya, bueno, no sé, mejor, mejor si lo puedes escribir, porque creo que hay personas de primeros semestres. Pero muchísimas gracias, de verdad es un tema muy interesante para todos y pues siempre es un placer escucharles. Y muchísimas gracias al doctor Enrique por permitirnos su ponencia, y a la doctora Luisa. Muchísimas gracias. Estuvo muy padre. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias, Enrique. No hay de qué. Nuestro primer panel juntos, man. Sí, caray. Quiero nada más decir una cosa. Enrique fue mi profesor. ¡Wow! O sea, él fue el que me llevó por el camino de la luz. El camino de la oscuridad. El camino de la oscuridad, más bien. Entonces, sí, la verdad es que es un verdadero honor tenerlo aquí hablándonos de estos temas. O sea, yo creo que hay que aprovecharlo. Digo, yo sé que muchos no conocen los temas, son temas fuera de relaciones internacionales, pero que son muy pertinentes. Lo que pasa con un poco lo que estaba diciendo Enrique, ¿no? O sea, las fronteras monstruosas, vaya. El asunto es cómo pensamos estos temas. Generalmente en RI los tocamos desde el tema político, internacional, sistémico, pero es muy importante considerar también cómo se narran a nivel social, ¿no? Un elemento del gótico que me parece que a mí me atrae muchísimo del gótico es cómo representa miedos y terrores que se están dando dentro de las estructuras sociales, pero que no son necesariamente políticamente correctos y por eso no se dicen públicamente, pero ahí están. Y creo que el gótico nos da esa ventana a ver esos terrores, a ver esas realidades desde una perspectiva monstruosa, porque eso es lo que son, monstruosas. Entonces, en lugar de sanitizar los discursos, el gótico lo que hace es presentar unas realidades bastante crudas, ¿no? De muchos fenómenos sociales. Entonces, esta es otra forma de ver estas cosas y me parece que es pertinente sobre todo en los tiempos que vivimos. ¿No? Por eso, Enrique, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con los chavos y las chavas todos, todes, presentándonos tu conocimiento, sobre todo este capítulo que va a salir, que suena que está buenísimo. Ahí cuando salga le dices a Justin que por favor nos mande una copia. Pues lo tiene en la biblioteca. Claro, es un libro enorme, es un proyecto muy grande. Sí, yo sé, y mínimo un PDF. Porque como ahora ya, pero sí es un proyecto muy, muy grande. Y yo creo que lo interesante también es cómo el gótico o sea, ya se ha vuelto como una cuestión muy internacional, ¿no? Es lo que genera como todo este interés y también estos estudios a nivel mundial, ¿no? Y precisamente son estas pequeñas manifestaciones que hablan precisamente sobre estas ansiedades y estas cosas que nos perturban, ¿no? A nivel social, político. Es que al final de cuentas el gótico no... Pues, bueno, toda producción cultural no es inocente, siempre todo es política, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, pero el gótico es muy divertido y es muy popular. Y sobre todo es divertido. Es muy divertido.
Muchísimas gracias, Enrique, entonces, por haber aceptado la invitación No, gracias a y haber usted. estado aquí. A ver si podemos armar un día de estos otra mesa más, un panel más, etcétera. O una conferencia tuya estaría excelente, ¿no? Para seguir hablando de estos temas. Sobre todo el próximo año, yo te voy a invitar para las jornadas, again, producción de conocimiento, man. Entonces, a ver si estás disponible. Sí, sí, claro que sí. Súper bien, muchísimas gracias, Enrique. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, espero verlos pronto. Hasta luego. Hasta Bye, bye. luego.